los venezolanos que siempre ven en ella la esperanza, que ven en ella el cambio definitivo, el cambio político, el cambio de su país hacia la democracia. Así, rodeada de ellos, llegó María Corina Machado a la Casa Blanca. Otro día histórico. Estamos hablando después de 12 días de la captura y extracción de Nicolás Maduro por parte de los Estados Unidos. Histórico. Hoy, nuevamente, otro día. La reunión de la líder de las fuerzas democráticas de Venezuela con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Yo quiero que ustedes vean cómo la abrazan, cómo la reciben, ese cariño que ella siempre despierta, es algo fervoroso, es algo que siempre lo hemos dicho, porque representa no solamente la esperanza, sino el liderazgo de una mujer clara, de una mujer que nunca pierde el norte, el foco, y que tiene la capacidad de ser firme, fuerte, pero al mismo tiempo amorosa, cercana. A ella no le tiembla la voz en decir la verdad, pero tampoco le tiemblan las maneras para manifestar cariño y agradecimiento a todos los que han trabajado por esta causa. Y llegó ahí, a la Casa Blanca, a discutir sobre la situación de Venezuela y la que esperamos sea pronta transición a la democracia, después de la caída del dictador Nicolás Maduro. Te queremos mucho. 9 años sin verte. Les habla Claudia Gurizati, directora de este canal internacional de noticias NTN 24, directora de este programa de opinión en la noche que enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. La noticia sin duda es este encuentro y la noticia hay que analizarla en todo su significado, simbolismo y trascendencia. Por eso está con nosotros nuevamente Pedro Mario Burelli, quien fue directivo de PDVSA y quien es uno de los hombres que con más agudeza puede interpretar lo que aquí ha sucedido, no solamente por su conocimiento profundo de su país, sino también por su conocimiento profundo de cómo se mueven los hilos del poder y la política en los Estados Unidos. Don Pedro Mario Burelli, un placer tenerlo nuevamente. Buenas noches, Claudia. El hecho de que Donald Trump haya recibido a María Corina Machado en persona, a pesar de que él se moría por tener el Premio Nobel de Paz y se lo dieron fue a ella. El hecho de que haya sido en este private dining room, es decir, un comedor privado chiquitito en el que tampoco hay cupo para muchos, ¿qué significa? Yo creo que es muy importante, él no la conocía, sabía de ella. Yo creo que una persona como el presidente Trump se mueve mucho por la relación personal, se forman opiniones relativamente rápidos al conocer a alguien, y lo que es obvio es que esta reunión en el formato que se escogió era el formato ideal para lograr eso, el comedor privado del presidente, donde estaba con el vicepresidente, el secretario de Estado y consejero nacional de seguridad, Marco Rubio, y con su jefa de gabinete, Susie Wiles. Este era el ambiente perfecto para tener una reunión sin cámaras, sin nada histriónico, sin distracción, sino realmente para conocer de cerca a una persona de la que ha oído hablar mucho, que el día que se ganó el premio Nobel hablaron, y fue una conversación muy buena, por más que la gente decía que estaba muy bravo, en los reportes que la conversación fue muy agradable, muy grata. Por lo tanto, yo creo que el ambiente era el ambiente perfecto, el ambiente sin distracción. La reunión duró casi 40 minutos más de lo que estaba programada y yo creo que era perfectamente óptima. Es decir, no quiso él hacer de esto un show, quiso conocer a la persona, y quienes después de la reunión en la Casa Blanca comentaron con los participantes, todos dijeron que había sido maravillosa reunión, extraordinaria, necesaria, importantísima, trascendente. Esos son los términos que discutieron los que estuvieron en la reunión, comentándole a otra gente que obviamente había una gran expectativa fuera de la Casa Blanca y mucha expectativa dentro de la Casa Blanca, dentro del gobierno. O sea, yo diría que sin anticipar la forma que María Corina vaya a explicarlo, que yo creo que todos estamos muy pendientes de oír exactamente la forma que ella define cómo le fue a ella. La percepción de los que estuvieron con ella es que fue una reunión increíblemente buena y productiva. Qué importante. ¿Qué tendría que o qué habría conocido de Donald Trump que no conocía de María Corina Machado? Donald Trump es el presidente de los Estados Unidos y eso uno no se le puede olvidar. Y Marco Rubio es el secretario de Estado de los Estados Unidos con una infinidad de temas del mundo
y este es un tema pues muy puntual, que Marco Rubio conoce perfectamente, pero que Donald Trump obviamente no. Y María Corina Machado, más allá de lo que usted dice del contenido de la conversación, es una persona que tiene un carisma muy especial y que transmite muy bien sentimientos y las mismas ideas con sentimientos. En ese punto concreto, ¿cuál cree Pedro Mario Burelli que es el punto clave para una personalidad como la de Donald Trump, de María Corina, para esa personalidad tan extraña? Yo creo que un poco la valentía y que es ganadora. O sea, una persona que para un político reunirse con alguien que sacó 93% de unas primarias, que le invalidan y hace campaña, que pone a una persona desconocida y le transmite totalmente su mandato. Eso es, cualquier político se muere, eso de poderle transferir automáticamente el mandato a otra persona. Sí, transferir votos es de las cosas más complicadas que hay en política. Yo creo que ver eso, enfrentarse con la persona, él estuvo muy al tanto de la operación de salida de ella de Venezuela. Obviamente los Estados Unidos cooperó en parte de esa operación traumática en ciertos momentos, donde de verdad, en ciertos momentos estuvo a riesgo, como lo dice ella, de perder la vida. Yo creo que este es un relato que para él es muy profundo. Yo creo que ella habla de una forma del país y de todos modos también con un agradecimiento a los Estados Unidos. Recordemos una cosa, Claudia, ella la llamaban radical por pedir una solución como esta. Ella no ha tenido ni titubeado en ningún momento de agradecer a los Estados Unidos y sobre todo al presidente Trump por haber hecho una operación que puso por fin a Nicolás Maduro donde tenía que estar y abrió la puerta hacia la transición, una transición complicada, pero el primer paso, la decisión que se tomó, el riesgo que se tomó, hablarle al presidente del agradecimiento de los venezolanos, y ella hablando casi que por la mayoría de los venezolanos de que esto ocurrió, el presidente se siente muy orgulloso como jefe de Estado, como comandante de las Fuerzas Armadas, y las Fuerzas Armadas están felices de haberle demostrado al mundo las capacidades que más nadie tiene. Una operación increíblemente riesgosa, donde las dos cosas que el presidente tenía como objetivo fundamental, que era extraer a Maduro y a Cilia vivos para que pudieran enfrentar a la justicia, es decir, que no murieran en una operación de extracción y que no hubiera un solo americano muerto, ese era el sueño de él. Quizás por esto la operación fue más compleja y más costosa, porque eso era lo que él exigía. Y yo creo que entender de que una líder con mandato claro en Venezuela le agradece esto, y le agradece públicamente, y no titubea, y no está entrando en el juego. ¿Por qué? Porque ella tiene la legitimidad de explicarle cuáles son las cosas que una lucha que para ella y para muchos de nosotros comenzó en el 2001, ya fuertemente enfrentándose, es una lucha de 25 años en que se probó todo lo demás y llegamos a una solución que era bastante acorde con el problema. Esta era una banda de criminales, es una banda de criminales que secuestró un país y lamentablemente había que enfrentarlos con la fuerza, cosa que el presidente siempre lo tuvo claro, lo quiso hacer en su primer mandato y el Pentágono nunca le dio las opciones que esta vez sí obtuvo del general Kane, comandante superior de las Fuerzas Armadas, que le dio un plan que lo puso en ejecución y hoy en día ha hecho que las Fuerzas Armadas se sientan no solamente que fueron exitosos, sino que le mandaron al mundo una señal de que tienen capacidades convencionales, no nucleares, para hacer lo que quieran, para que puedan ejercer el poder con capacidades que no tienen ninguno de sus rivales. Toca un punto que es crucial y entonces lo vamos a tocar ya mismo, aprovechando que ya lo tocó, y es el argumento que valida la operación de los Estados Unidos en el terreno venezolano, en territorio venezolano, que unos dicen que es ilegal, ahí está esa discusión, que no fue acorde al derecho internacional, otros dicen, bueno, es que no era un país soberano por esos argumentos, y ella siempre fue muy clara en eso, incluso días después de haber sido notificada, de haber ganado el premio Nobel de la Paz, pudimos conversar con ella. Y ahí ella nos dio una frase que me parece que vale la pena resaltar, esa frase de María Corina Machado cuando dice, obviamente necesitamos la paz, la paz requiere libertad, pero para tener libertad se necesita la fuerza. Producción me la está buscando, pero mientras llega esa frase, se necesita la fuerza, y se necesita la fuerza física en tiempos de tiranía. Fue su frase textual. Y luego ella dice, tenemos la fuerza moral, la fuerza espiritual, pero también necesitamos la fuerza física.
¿A eso se refería usted? A eso me refiero. Yo creo que una de las cosas que fue en la entrega del Nobel, el discurso de ella, que le dio su hija, fue espectacular, pero el discurso del presidente del Comité del Nobel, en que habló muy claramente que para llegar a la paz se necesita libertad, y para la libertad tenemos que tener mucho cuidado de cómo juzgamos a quienes arriesgan todo por la libertad, porque tienen que utilizar las herramientas que tienen, no las deseables. Y hacerlo en Noruega, donde se pasaron el gobierno de Noruega 5 años dándole oxígeno a Maduro sin avanzar un ápice, en nada, donde todo el sistema internacional durante estos años se ha tocado, el Consejo de Seguridad, la OEA con su Carta Democrática, la Corte Penal Internacional que brilla por su ausencia, todos los mecanismos de ese sistema internacional, de la comunidad internacional, de todo el régimen de leyes, de todo el sistema post-Segunda Guerra Mundial, en el caso de Venezuela, demostró que no funcionó. Todo se intentó a nivel local y a nivel internacional. ¿Por qué esto necesitaba una acción de fuerza? ¿Por qué el presidente Trump, desde su primera administración, siempre entendió con la información que él tenía? Por cierto, la misma información que lleva Joe Biden saliendo de la presidencia a aumentarle la recompensa a Maduro de 15 millones a 25. ¿Por qué lo hizo? ¿Qué sabía Joe Biden? Joe Biden sabía con quién estamos lidiando. Joe Biden sabe por qué fracasó su equipo, mediocre equipo, pero por qué fracasaron en la negociación. O con intereses. O con intereses. El hecho es que cuando tienes una circunstancia en que alguien, abusando el poder del Estado y las armas del Estado, toman a un país entero como rehén, de ese país se escapan por las rendijas, por las calles, por 9 millones de personas, otro grupo está preso en mazmorras y el resto del país está secuestrado. El enfrentamiento de esto tiene que ocurrir por la fuerza, ¿ok? Por la fuerza. Así se solucionan los secuestros. Los secuestros tienen 2 maneras de solucionarse, Claudia. O el secuestrado entrega lo que están pidiendo, que entregamos nuestra lucha y decidimos no luchar más y nos rendimos frente al secuestrador, o alguien con más fuerza que el secuestrador se involucra y cambia la dinámica. Y eso fue lo que ocurrió. No, y eso es muy claro. El secuestrador muchas veces incluso recibe el pago y se queda secuestrando. Sí. Lo vivimos en Colombia, se queda con la persona, luego con el cadáver, luego hasta ni lo entregan. Y con Venezuela, con el país, sí. Y no han querido entregar el país. Bueno, ahora estamos en esta transición. Dicho esto, y este respaldo o esta argumentación le sirvió al Departamento de Justicia, y ayer fue cuando conocimos el memorando que retoma precisamente esas frases de María Corina Machado, respaldando que era necesaria esta operación. Y esto nos hace entonces, nos lleva a la reflexión de la medalla del Premio Nobel. La medalla del Premio Nobel que ella misma ha explicado que se la entregó al presidente Donald Trump. Maria, did you offer to President Trump your Nobel Peace Prize? I presented the President of the United States, presidente de los Estados Unidos, el premio Nobel de la Paz, y yo le dije que hace 200 años el general Lafayette le entregó a Simón Bolívar la medalla con el rostro de George Washington. Bolívar dijo que desde entonces mantuvo esa medalla por el resto de su vida. De hecho, cuando usted ve sus retratos, usted puede ver la medalla ahí. Se la entregó el general Lafayette como un acto de hermandad entre los Estados Unidos, entre el pueblo de los Estados Unidos y el pueblo venezolano, por su lucha para la libertad y contra la tiranía. Y hace 200 años, en historia, las personas de Bolívar le están entregando ahora al heredero de Washington, en este caso, la medalla del Premio Nobel de Paz, como un reconocimiento por su compromiso con nuestra libertad. Ahí está, le presenté la medalla del Premio Nobel al presidente Trump. ¿Eso qué es? Hoy nos preguntamos, ¿se la regaló, se la dejó de recuerdo conmemorativo? ¿De qué se trata esto? Yo creo que
la medalla, el premio Nobel es el premio Nobel. Eso no se da. El premio Nobel lo tiene ella, aparece en la lista, tiene una serie de cosas que han asociados, inclusive hasta un premio monetario. Ella lo que dio fue una de las medallas que da el premio Nobel y lo da como una expresión de agradecimiento en nombre de los venezolanos por el gesto y la valentía del pueblo americano y del presidente Trump en ayudarnos en la lucha por la libertad de Venezuela. Y la pone dentro del contexto, y lo explicó ahí, que en su momento Lafayette le había llevado esta medalla de Washington para inspirar a Simón Bolívar en la lucha por la libertad de las Américas, y que Bolívar quedó tan movido que nunca se la quitó. En la Casa Blanca, personas cerca de la oficina de prensa dicen que el presidente quedó profundamente movido por esto. Inclusivemente digo que no se esperaba esto y que tendría y colgaría esto que estaba enmarcado, lo tendría en su oficina, que era algo que él ni siquiera se esperaba haber recibido. Yo espero que María Corina nos cuente eso. Esto es la versión de la gente de la oficina de prensa de la Casa Blanca, cuando le preguntaron en privado cuál fue la reacción del presidente después de que ella lo explicó. Le preguntaron y dice, él no se esperaba esto, lo sorprendió. Yo creo que estos son los gestos de altura, los gestos que se hacen. Nosotros llevamos 26 años en una lucha y el presidente Trump, en sus primeros 4 años, con el reconocimiento del gobierno interino, con la presión, con la traída del presidente Guaidó al Estado de la Unión, al discurso, siempre estuvo luchando. Él le pidió en su momento a esas Fuerzas Armadas que comandaba también que le dieran una opción militar y no se la dieron. Esta vez le pidió a las Fuerzas Armadas y el general Kane y el secretario de Guerra le dieron una opción y fueron escalando, y yo creo que él esperó que Maduro iba a ser suficientemente inteligente de saber lo que le venía. Y recientemente, si vistes, hubo el periódico, el Washington Post hizo un exposé muy grande, una historia muy grande de todas las gestiones que se hicieron, incluyendo a Rusia, que podemos hablar de eso, sí. Turquía, el Vaticano, buscándole la salida a Maduro, y Maduro en ningún momento aceptó su salida. Le abrieron todas las salidas posibles y no lo aceptó porque quienes lo estaban asesorando, creo que le dijeron, Donald Trump nunca se va a atrever a hacer una operación de esto porque tiene miedo de que hayan bajas americanas, y nosotros tenemos en la ciudad rodeada, una fortificación con lanzamisiles rusos, radares chinos, drones iraníes, y están metidos en el centro del Fuerte Tiuna. Esto no va a ocurrir. Y yo creo que quien lo asesoraron o eran unos ignorantes o básicamente lo estaban entregando, porque simplemente no entendieron de que eso hizo que la operación fuera más cara, que se tomaran muchísimas precauciones y que de hecho, por cierto, haya sido desde el punto de vista militar para los Estados Unidos y como señal de los Estados Unidos a sus rivales del mundo, hasta más impactante todavía, porque le dice a los rusos, tus radares no funcionan, a los chinos tus radares no funcionan, a los rusos tus baterías aéreas no funcionan, a los iraníes esos drones ni despegaron, los Sukhois no aparecieron, y por lo tanto Estados Unidos tiene, aparte de haber logrado su objetivo, que es sacar a Maduro y a Cilia vivos y ponerlos donde los quería ver Donald Trump, y yo creo que el 99.9% de los venezolanos frente a un tribunal, le mandó una señal muy clara a sus enemigos: yo tengo capacidad convencional, aunque sea de quinta generación, hiper sofisticada, que no me obliga a utilizar armas nucleares y eso como amenaza, que es lo que hace Putin cada vez que se tranca en Ucrania. Empiezan a amenazar que van a usar armas nucleares, que van a mandar, que van a aniquilar a Londres, porque no tienen ninguna otra herramienta. Estados Unidos, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos salieron absolutamente validadas de una operación de altísimo riesgo, y que creo que el agradecimiento, el gesto de agradecimiento, como nosotros en nuestra independencia le agradecemos a Oliari y los americanos le agradecen a Lafayette, es decir, nosotros en nuestras independencias, en nuestras libertades, siempre tuvimos aliados. En este momento tuvimos al gobierno de Estados Unidos, a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, y la convicción del presidente Trump de ayudarnos. Y además, pensando en ese mensaje de Lafayette con Simón Bolívar, también
es un momento histórico en Estados Unidos porque están de celebración de la independencia de los británicos y ellos tuvieron aliados fundamentales como fueron los franceses. Sí, claro. Entonces están justo en el momento de la celebración. Aquí en Estados Unidos Claro. estamos en momentos de celebración. Ahorita a mitad de año hay todos los eventos de la celebración de la independencia de los Estados Unidos. Entonces es muy acorde hablar de esos líderes de independencia de las diferentes regiones. Yo creo que tiene que mover mucho el grupo que estaba en la comida de darse cuenta de este paralelismo que ella hizo, ¿okay? Y yo espero que el presidente muestre para que todos podamos ver exactamente cómo está montada esta medalla, porque yo creo que el mensaje, cómo está montado, y aparentemente, como te decía, la gente de prensa dice que el presidente lo va a poner en su oficina. Entonces vamos a ver cómo lo muestra, cómo lo enseña. Pero sí creo que la historia y el paralelismo lo entendió claramente. Yo creo que el sentido de orgullo que él tiene en las Fuerzas Armadas y entender que los venezolanos están agradecidos con él, al punto tal de que ella haya hecho ese gesto, yo creo que no perdamos de vista en esa cuestión de que la gente trata a veces de minimizar al presidente Trump y juzgarlo a veces por sus maneras o por sus desplantes o sus cosas. Yo creo que esto ha sido una operación muy disciplinada y su compromiso de ayudar a que Venezuela sea próspero es real. A veces utiliza palabras que la gente confunde, pero tenemos que entender que él tiene múltiples audiencias. Cuando él está hablando, está hablando a 5 o 6 audiencias al mismo tiempo. Cuando él dice, yo voy a manejar Venezuela, eso es un decir. Pero que la gente en Venezuela que quiere crear ruido y la gente del ELN y los colectivos de Diosdado Cabello, los paramilitares que trabajan con Cabello o que trabajan con el coronel Gramco, entienden ese mensaje. Ellos sí entienden lo que está diciendo. Es, si ustedes se ponen fastidiosos, si ustedes se ponen a jugar, nosotros todavía estamos aquí. Esta operación no ha terminado. Claro, y para quienes se pueden estar cuestionando, ¿cómo María Corina Machado le ofrece en honor a Donald Trump por este operativo, por haber sacado a el jefe criminal de toda la organización que se apoderó, de la organización transnacional criminal que se apoderó de Venezuela, que es Nicolás Maduro? Perdóname, Sí. a la jefa, porque el problema que tenemos es que la gente no termina de entender que esa mujer que parece nada, ella es la jefa de la organización criminal. Es Cilia Flores la que manda en esa relación. O sea, no, eso es lo que la gente no entiende. Eso hay que tenerlo claro. Es decir, está Cilia detrás de Nicolás Maduro, él en la pantalla, pero ella fue la... Cuando la puerta se cerraba en todas las reuniones de Miraflores, no hay nadie que haya tenido una reunión en Miraflores que no diera que en el momento que la puerta se cerraba, la que mandaba era ella. Y bueno, y para quienes no entienden, que ofrece la medalla del Nobel a alguien al presidente Trump, que decidió un acto de fuerza. Lo que decías es fundamental. ¿Cuántos años de la llamada negociación que es aire? ¿Cuántos años con los noruegos? ¿Cuántos años de Barbados incumplido? ¿Cuántos años de intentos de todos los aliados de Lula da Silva, de todo, dialogar? Y no quedó en absolutamente nada. Ahora está abierta la esperanza. Y sobre todo el respaldo de María Corina frente al argumento de que ¿qué otra alternativa podría haber? A veces se necesita la fuerza y sobre todo en épocas de tiranía. Esto era lo que ella decía justo cuando la llamaron a decirle que el Nobel de Paz era de ella y que ahora lo usa el Departamento de Justicia como un argumento en esa petición de María Corina de momentos en los que hay que usar la fuerza. A lo largo de la historia, en el nombre de la paz y en el nombre de la justicia, se han cometido crímenes horrendos, genocidios brutales. En Venezuela nosotros no queremos una supuesta paz que es esclavitud, la paz criminal, no. Para mí, la paz real, la única paz solo es posible si hay libertad. Y para que exista libertad, tiene que haber fuerza cuando enfrentas una tiranía criminal. Y los venezolanos no nos dejamos hoy ni manipular ni engañar por lo que para algunos puede parecer políticamente correcto. Nosotros nos aferramos a la verdad y por eso hemos llegado hasta aquí. Así que la verdad es que frente a Maduro y a estos criminales que están asesinando venezolanos, hay que demostrarles
que tenemos fuerza moral, tenemos fuerza espiritual y tenemos fuerza física.